Y si la vida que estás viviendo no es realmente tuya, no una metáfora, no una exageración. Y si cada decisión importante, la carrera que elegiste, la pareja que aceptaste, los sueños que dejaste fuera, la consecuencia directa de un deseo que no nació en ti, sino en quienes te criaron. Y si sin saberlo te has convertido en el portador silencioso de una deuda emocional que nunca pediste cargar. Muchos lo niegan con rapidez. Dicen, mis padres solo querían lo mejor para mí, pero esa frase, repetida como un mantra defensivo, suele esconder algo más profundo, el miedo a mirar de frente la posibilidad de que tu vida haya sido moldeada por anhelos ajenos. Porque aceptar eso no solo es doloroso, es desestabilizante. Es sentir que el suelo que pisas no es firme, que las paredes de tu identidad fueron construidas con materiales prestados. Desde pequeños aprendemos a leer el rostro de nuestros padres como si fuera el clima emocional del mundo. Cuando sonríen con orgullo porque sacamos buenas notas, aprendemos que el amor se gana. Cuando muestran decepción porque elegimos algo diferente, entendemos que la autonomía tiene un precio a la culpa. Así comienza la transacción más sutil y más peligrosa, la entrega de nuestro destino a cambio de afecto. Te formas como abogado porque tu madre nunca pudo estudiar. Te obligas a tener hijos porque tu padre soñó con una familia numerosa. Reprimes tu arte porque en tu casa eso no da de comer. Cada renuncia parece pequeña, justificable, incluso noble. Pero un día despiertas con una sensación hueca, una voz tenue que no puedes callar. Esto no me pertenece. Es ahí donde el alma comienza a quebrarse en silencio. Y el problema no es que nuestros padres sean monstruos. La mayoría amó con intensidad, pero también con miedo. Miedo a que sus errores se repitan, miedo a que sus fracasos se perpetúen en nosotros. Entonces nos moldearon sin querer como réplicas mejoradas de sus versiones incompletas. Querían que voláramos, pero con las alas que ellos diseñaron. El resultado es un ser humano fragmentado, alguien que cumple todos los requisitos externos del éxito, pero que se siente extrañamente vacío por dentro. Porque no importa cuán perfecta sea la vida que has construido, si cada ladrillo fue colocado para complacer un sueño que no era el tuyo. Ahí está el peso invisible. No lo ves, no lo nombras, pero lo cargas todos los días. En tus elecciones, en tus silencios, en tus frustraciones inexplicables. No se trata de culpar, sino de comprender muchas veces el mayor obstáculo para nuestra realización. No es la falta de oportunidades, sino la fidelidad inconsciente a una historia que no nos pertenece. Y la pregunta que queda flotando incómoda es esta: ¿qué parte de ti estás traicionando para mantener viva la ilusión de otros? La traición a uno mismo rara vez empieza con un grito. Casi siempre empieza con un gesto sutil, una mirada decepcionada, una frase cargada de amor condicional, una expectativa no dicha pero perfectamente entendida. Así se transmite el mandato invisible. Vive la vida que yo no pude. La mayoría de las personas no se dan cuenta de cuándo comenzó. Suele ser temprano. Quizás cuando dibujaste tu primer garabato y tu padre dijo: «¡Qué bonito, pero no olvides que eso no da futuro!». O cuando mostraste interés por el teatro y tu madre respondió: «¿Y eso quién lo paga?». Son frases que parecen inocentes, incluso protectoras, pero dejan una huella. Esa huella se transforma en guión, y ese guión empieza a regir decisiones sin que lo sepas, porque no es solo lo que se te dice, es lo que se insinúa, lo que se espera en el silencio. Heredamos sueños como se heredan los apellidos sin cuestionarlos, porque vienen envueltos en afecto, en cuidado, en historia.
¿Cómo decir que no si todo eso vino desde el amor? Y sin embargo, el amor puede volverse opresivo cuando se convierte en proyecto. Cuando no se te permite ser simplemente tú, sino el tú que ellos imaginaron. El hijo que alcanza lo que el padre no pudo. La hija que se convierte en el orgullo materno. La extensión de una esperanza rota. Pero ¿qué ocurre cuando ese hijo no desea eso? Cuando esa hija siente que lleva puesto un disfraz que está actuando un papel. Ocurre algo devastador, el conflicto interno se transforma en vergüenza. Porque no solo es frustrante no encajar, es doloroso sentir que al no cumplir sus sueños, estás fallando como persona. Ahí es donde lo no vivido se convierte en trauma. Carl Jung hablaba del peso de lo no consciente, de cómo las cargas emocionales que no se expresan encuentran otras vías para manifestarse. Muchas veces esa vía somos nosotros. Los hijos convertidos en depósitos de aspiraciones rotas, en testigos del dolor no procesado de sus padres. El padre que fue humillado en su juventud y quiere que su hijo nunca se vea débil. La madre que abandonó su vocación artística y empuja a su hija hacia la perfección como forma de redención. Y así crece una generación de personas agotadas, hiperexigidas, exitosas y vacías. Personas que han logrado todo, excepto encontrarse consigo mismas, porque jamás se detuvieron a preguntarse, ¿esto que hago lo hago por mí? Peor aún, muchos ni siquiera saben cómo se siente hacer algo por uno mismo. Han vivido tanto tiempo orientados hacia afuera, cumpliendo con lo que se espera, que su brújula interna está desmagnetizada. Saben complacer, saben rendir, saben obedecer, pero no saben desear. El trauma no siempre viene de una infancia terrible. A veces viene disfrazado de una infancia perfecta, pero cargada de condiciones. A veces el trauma es vivir como si fueras el proyecto inacabado de otra persona, como si no fueras un ser humano con derecho a equivocarse, sino una inversión emocional que debe rendir frutos. Y ese fruto, incluso si madura, siempre sabrá a ajeno. En este punto muchos sienten rabia, otros sienten tristeza. Algunos sienten culpa por siquiera pensar que sus padres les impusieron algo. Pero esta no es una historia de villanos, es una historia de cadenas. Y toda cadena para romperse primero debe hacerse visible, porque solo cuando vemos que esa herencia no era amor puro, sino también miedo, control y proyección, comenzamos a hacer espacio para una pregunta mucho más liberadora. ¿Qué pasaría si eligieras tu vida desde el silencio interior, no desde las voces heredadas? ¿Qué queda de ti cuando arrancas todo lo que fue puesto por otros? Una pregunta inquietante, casi aterradora, porque cuando comienzas a desilvanar la madeja de decisiones heredadas, puede que no encuentres debajo una identidad clara, sino un vacío. Y es natural si llevas años, o quizás toda la vida actuando en función de lo que se esperaba de ti. Es probable que tu yo verdadero se haya quedado en estado latente, esperando en silencio un permiso que nunca llegó. Así comienza el vértigo de mirarse en un espejo y no reconocerse. Carl Jung hablaba de la necesidad de individuación, ese proceso profundo, doloroso y esencial mediante el cual una persona se separa del colectivo, del molde familiar, de las máscaras sociales para descubrir quién es en realidad. Pero ese camino exige un precio: desmantelar el yo prestado, romper el espejo que refleja solo lo que otros quieren ver. Y no es un proceso limpio. Es desgarrador, porque el yo que hemos construido para complacer, para pertenecer, para no decepcionar, también nos ha dado un lugar, nos ha dado identidad, incluso reconocimiento, pero también nos ha encadenado. Romper ese espejo no es solo un acto de rebeldía, es un acto de duelo. Duelo por la versión de ti
que fue útil para sobrevivir. Duelo por los años invertidos en una carrera, en una relación, en una imagen. Duelo por todas las veces que callaste tus verdaderas pasiones por miedo a parecer ingrato, irresponsable, egoísta. Hay quienes dicen, pero yo elegí mi camino. Tal vez. Pero ¿quién fue el que eligió? ¿Tu yo esencial o el yo condicionado? ¿Fuiste tú quien amó esa carrera? ¿O fue el niño o niña que aprendió que esa elección garantizaba aprobación? A veces la libertad que creemos haber ejercido no es más que una obediencia sofisticada. Y es aquí donde aparece la sombra. Jung definía la sombra como esa parte de nuestra psique donde exiliamos todo lo que no encaja con la imagen que hemos construido. Nuestros deseos prohibidos, nuestras pasiones reprimidas, nuestros impulsos más auténticos y menos domesticados. Aquello que silenciamos para ser aceptados. Pero lo reprimido no desaparece, se esconde, se deforma. Y tarde o temprano pide salir. A veces sale como ansiedad, otras como tristeza crónica, como sabotaje, como adicciones, y otras como una sensación persistente de estar en el lugar equivocado, incluso cuando todo parece estar bien. Esa es la voz de lo que fuiste enterrando por años. Y si no la escuchas, si no le das forma, termina por volverse contra ti. Lo más peligroso de vivir una identidad prestada es que puede volverse cómoda. Te adaptas, te felicitan, te conviertes en alguien exitoso. Pero por dentro algo en ti comienza a morir. Primero son pequeñas desconexiones, después indiferencia, luego fatiga emocional, finalmente un agotamiento existencial que ninguna meta lograda puede aliviar. Porque no se trata de lo que haces, se trata de quién lo está haciendo. ¿Eres tú o la versión de ti construida para cumplir un sueño ajeno? Y en esa grieta, en ese espejo roto, donde por fin empiezas a verte sin adornos, surge la pregunta que lo cambia todo. ¿Estás dispuesto a desobedecer la imagen que otros formaron de ti para descubrir quién eres realmente? Es difícil hablar de esto sin sentir que se comete una traición. Porque el amor hacia los padres, hacia quienes nos criaron, alimentaron, cuidaron, está entretejido con gratitud, memoria y necesidad. Y sin embargo también puede ser el espacio más silenciosamente manipulador de todos. No siempre con intención, no siempre con malicia. Pero el chantaje emocional no necesita ser explícito para ser real. A veces basta con una pausa incómoda cuando les dices que cambiarás de carrera, con una lágrima que no cae pero se siente, con un haz lo que quieras, yo solo quería verte feliz, que parece dejarte libre, pero que te encierra en una cárcel de culpa. Porque no es un amor cualquiera, es el amor de quienes te dieron todo, el amor que temes perder. El que te hizo sentir que si decepcionas algo en ti, deja de merecer afecto. Ahí comienza la confusión más peligrosa, la idea de que para honrar a quienes te aman debes traicionarte a ti mismo. Y entonces eliges desde la culpa, desde el miedo a herir, desde la lealtad malentendida. Si me salgo del camino que esperaban, ¿cómo van a mirarme?, te preguntas. Y si creen que los estoy rechazando, el problema no es solo el miedo al conflicto, es el terror de perder el vínculo, como si tu autenticidad fuera una amenaza para el lazo que te une a ellos. Es así como el amor se distorsiona y se vuelve deber, y el deber se disfraza de devoción. Pero hay una diferencia inmensa entre amar y obedecer, entre agradecer y ceder, porque cuando el afecto está condicionado a que seas lo que otros quieren, deja de ser amor y se vuelve contrato, un contrato emocional que nadie firmó, pero todos respetan. Yo te di la vida,
y tú me das el cumplimiento de mis sueños. Y si no lo haces, el precio es el silencio, la decepción, la herida abierta. No hace falta que te lo digan. Lo sientes en la forma en que te miran, en la falta de entusiasmo. En ese bueno ya harás lo que quieras que sabe a distancia emocional. Muchos viven así divididos entre el deseo de ser auténticos y el terror de herir a quienes más aman, como si la única manera de demostrar cariño fuera obedeciendo, como si la libertad personal fuera un ataque directo a la Hamilillah. Samilata, pero ¿de qué sirve cumplir con todo si en el proceso te pierdes a ti? ¿No es acaso más trágico vivir una vida ajena por miedo a desagradar que arriesgarse a ser uno mismo y mostrar que el amor puede sobrevivir al desacuerdo? Porque el verdadero amor no exige sacrificios identitarios, no pide que mueras un poco cada día para sostener una imagen. El verdadero amor maduro, profundo, libre, es aquel que puede mirar la desobediencia sin sentirse traicionado. Y a veces el primer acto de amor real es atreverte a decepcionar. No ocurre de golpe. El despertar no es una explosión repentina, sino más bien una grieta lenta que se extiende en silencio. Comienza como una incomodidad, una sensación vaga de estar fuera de lugar, luego una sospecha. ¿Y si esto que tengo no es lo que quiero? Después un día cualquiera mientras estás atrapado en una reunión que detestas o en una comida familiar donde todos aplauden la versión de ti que ya no reconoces algo, se rompe. Y entonces lo ves. Ves la vida que has construido como si fueras un actor que se observa desde el público. Ves tus logros, tu carrera, tu rutina, tus afectos. Y entiendes que has vivido en automático cumpliendo un guión que no escribiste. Ese es el momento más solitario y más revelador. Porque no se trata solo de cambiar lo externo. Se trata de confrontar el abismo, reconocer que durante años, décadas, tal vez no fuiste completamente tú. Fuiste funcional. Fuiste lo que se esperaba. Fuiste aprobado. Pero no fuiste libre. Y ahí comienza la rebelión. No como un acto adolescente ni como una venganza infantil contra los padres o la familia. Esta no es una rabieta, es un renacimiento. Es decir, no por primera vez, sin explicar, sin justificar. Es dejar de mendigar permiso para ser tú. Pero rebelarse no es fácil. La gente habla de seguir tu camino como si fuera una postal de inspiración barata. No lo es. El camino propio suele comenzar con rechazo, con soledad, con pérdida, porque cuando dejas de encajar en el molde familiar, social o cultural, muchos no saben qué hacer contigo. De repente, ya no eres el hijo ejemplar, ni la hija obediente, ni el profesional brillante. Eres un enigma, un problema, un espejo que les recuerda que ellos también pudieron haberse atrevido y no lo hicieron. Por eso al despertar muchos regresan al sueño, porque duele, porque asusta, porque estar solo con tu verdad es infinitamente más difícil que vivir rodeado de expectativas cumplidas. Pero quien persiste encuentra algo sagrado, encuentra una voz, una intuición que había sido enterrada bajo capas de deber, miedo y lealtad. Encuentra ese deseo primigenio que alguna vez sintió de niño o niña, cuando aún soñaba sin culpa, cuando aún imaginaba sin permiso. Y al volver a escucharlo, algo se enciende. No una felicidad inmediata, pero sí una certeza: esta vez estás caminando hacia ti. Y es en ese andar donde las piezas comienzan a reordenarse. Tal vez dejes la carrera, tal vez pongas límites por primera vez, tal vez reconozcas que no quieres hijos o que quieres empezar de cero a los 40. Tal vez simplemente decidas que ya no necesitas que nadie te aplauda para sentirte vivo. Eso es rebelarse no contra tus padres,
no contra la sociedad, sino contra la versión muerta de ti que aceptaste para ser amado. Jung llamaba a esto la individuación, el proceso de convertirte en quien realmente eres, más allá de lo que heredaste, más allá de lo que te enseñaron. No es egoísmo, es sanación, porque al encontrarte no solo te liberas tú, también dejas de transmitir la herida, rompes la cadena. Y eso, precisamente, eso es el verdadero acto de amor hacia tus padres, ser tú, aunque eso signifique ser distinto a lo que ellos soñaron. Ser tú mismo no es romántico. No es una postal con atardeceres ni una frase inspiradora para compartir en redes sociales. Es áspero, es solitario, a veces incluso cruel, porque cuando por fin decides caminar hacia tu verdad, no lo haces sin pérdidas, lo haces con cicatrices. Cicatrices de conversaciones difíciles, de decepciones inevitables, de miradas que ya no brillan como antes. Porque cuando dejas de interpretar el papel que otros escribieron para ti, algunas relaciones se enfrían, algunas puertas se cierran, algunos afectos que parecían eternos se diluyen. Y aún así vale la pena, porque hay una forma de paz que solo se alcanza cuando dejas de traicionarte. Pero esa paz no llega gratis. Viene con una demanda responsabilidad radical, porque ya no puedes culpar a nadie, ya no puedes esconderte tras el deber filial ni excusarte en las expectativas sociales. Ahora estás frente a ti, y todo lo que hagas o dejes de hacer es decisión tuya. Es un vértigo diferente, pero es auténtico. Ya no vives en función del qué dirán, ni del esto se espera de mí. Ahora vives según una brújula interna que quizás esté oxidada, pero que al menos es tuya. Y con cada paso, con cada elección consciente, esa brújula se afina. Comienzas a distinguir la diferencia entre lo que deseabas y lo que te fue impuesto. Empiezas a experimentar la vida no como un deber, sino como una creación. Ahí empieza la verdadera libertad. Pero ojo, libertad no significa hacer lo que quieras sin consecuencias. Significa asumir que tú eliges, y que al elegir aceptas también el precio. No puedes vivir tu verdad y seguir exigiendo que todos te comprendan. No puedes dejar el camino marcado y esperar el aplauso del sistema. No puedes romper el molde y pedirle al mundo que te abrace sin reservas. Lo que sí puedes y debes hacer es sostener tu vida con dignidad, sin victimismo, sin autoengaños, con amor propio, con compasión incluso hacia quienes no entienden tu transformación. Y llega un momento inevitablemente en que comprendes algo profundo. Perdonar a tus padres no significa volver a vivir según sus sueños. Significa honrar lo que te dieron y soltar lo que ya no te pertenece. Esa es la madurez que duele pero libera. Porque ser adulto en el sentido más honesto es aceptar que tú escribes tu historia, que tus heridas no son excusas y que tu autenticidad, aunque no sea perfecta, es lo único que puede darte una vida que valga la pena. Hay una escena que regresa como un símbolo. Un árbol joven plantado en una tierra dura, sembrado por manos ajenas. Al principio crece torcido, siguiendo la dirección de los hilos tensos que otros han atado a su tronco. Cada rama, cada hoja parece responder a una voluntad que no es suya. Se mantiene en pie, sí, incluso florece, pero algo en su forma delata una tensión, una contradicción interna entre lo que es y lo que se espera de él, hasta que un día el árbol deja de resistir y comienza a buscar la luz por su cuenta. Rompe suavemente los hilos, se inclina hacia otro sol. Sus ramas crecen con otra lógica. Al principio parece desobediente, incluso deformado, pero en esa torcedura está su verdad.
y entonces da fruto. No el fruto que soñaron quienes lo sembraron, pero sí uno auténtico, uno que sabe distinto, que no responde a ninguna herencia salvo a la suya propia. Así somos nosotros cuando al fin dejamos de vivir como extensiones de los sueños no vividos de nuestros padres, no para rechazarlos, no para vengarnos, sino para cerrar el círculo con dignidad, para demostrar que lo que ellos sembraron, aunque fuera desde sus miedos, desde sus dolores, no fue en vano, porque dio lugar a una vida real no repetida. No hay mayor acto de amor que atreverse a vivir lo que nadie en tu linaje se atrevió a vivir, porque al hacerlo no solo te liberas tú, también liberas a tus padres de la condena de ser eternamente incompletos a través de ti. Y ese fruto, aunque no sea el que esperaban, es el que finalmente honra sus raíces,